tardes, autoridades universitarias que nos acompañan, señor vicerrector, en representación del rector general de esta Casa de Estudios, doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del CUCSH. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí. Tengo el honor de presentar esta tarde, en el marco del 25º aniversario de la fundación de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que como ustedes saben se fundó gracias al patrocinio generoso de los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Esta tarde tengo el alto honor, repito, de presentar a uno de los investigadores nuestros universitarios y también del CIESAS de Occidente, quien es también investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, el doctor Jorge Alonso. Él va a dictar la conferencia hacia una nueva revolución copernicana, lo cual promete bastante. Y para hacer la presentación del doctor Alonso, hemos convocado a la doctora Elisa Cárdenas Ayala, también investigadora de esta Casa de Estudios, a quien cedo la palabra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues cuando la Cátedra Cortázar me invitó a intervenir esta tarde para presentar al doctor Jorge Alonso en el marco de su conferencia, me apresuré a aceptar. Y enseguida de aceptar entendí que estaba en un aprieto, porque con todo lo que agradezco la atención, empecé a preguntarme cómo se le hace justicia en pocos minutos al académico de producción descomunal, al intelectual insumiso y comprometido, al maestro de muchas generaciones, al formador de investigadores, al impulsor de proyectos, al creador de programas de posgrado y luego también al ciudadano crítico, al exigente ante todo consigo mismo, al utopista, pero también a la mirada inquisitiva, a la sonrisa franca, a la carcajada presta a desolemnizar toda situación. Y bueno, naturalmente y ante todo, cómo se le hace justicia al amigo, no solo al amigo mío, sino al amigo de tantos y sobre todo de tantas causas. Los amigos son los amigos, dice Jorge Alonso, y su práctica de la amistad es un mundo en el cual, como en la aspiración zapatista, caben sin duda muchos mundos. Como amigo indiscutible de la Universidad de Guadalajara, lo tenemos hoy aquí, en esta que es nuestra aula por excelencia, y su presencia permite subrayar que la universidad es ante todo un espacio de saberes compartidos y de urgencia de saber. Yo empecé a buscar palabras que caracterizaran a Jorge Alonso, los invito al ejercicio. Pensé, bueno, brillante, crítico, incisivo, tenaz, generoso, infatigable, franco. Y bueno, en esas estaba y apareció lo que debía haber sido una evidencia desde el principio. Pues tengo que decir a ustedes que Jorge Alonso es antropólogo, formado, como por cierto varios de los aquí presentes, entre esas dos figuras señeras de la antropología mexicana que son Ángel Palermo y Guillermo Bonfil Batalla. Pero también, y además de sus magníficos maestros, en su caminar con la gente, en sus diálogos sostenidos, continuos con el pensamiento crítico latinoamericano, Jorge Alonso construyó su propia manera de ser antropólogo y de ser pensador de lo social. Sus trabajos sobre la vida política de este país, bajo un concepto amplio de lo político,
son reconocidos internacionalmente y lo han llevado por sendas muy diversas hasta llegar al umbral de lo que hoy nos va a presentar bajo el título Nueva Revolución Copernicana. Su propio camino, ¿no?, que arrancó en estudios con una reflexión filosófica sobre Federico Engels, luego Marx y Pareto con la utopía de por medio, para cerrar su ciclo de estudios con el Partido Mexicano de los Trabajadores, ese al que llamó un partido con pies de tierra. Si se fijan, porque muchos hay aquí que conocen a Jorge desde hace mucho tiempo, si se fijan, ya varios elementos que reconocemos como propios de su pensamiento y de su interés estaban allí. El gusto por la discusión teórica, la pasión por lo político en sus distintos niveles de tensión y de acción, la política de los partidos y, por supuesto, las formas de hacer política de los de abajo. ¿Cómo llegó a lo que hoy nos va a presentar? Luego de enriquecer los estudios sobre el Estado, sobre los partidos políticos en perspectiva histórica como en el mundo contemporáneo, sobre movimientos sociales de derecha y de izquierda, sobre las elecciones, luego de escribir biografía política de políticos y de no políticos. ¿Cómo pasó del joven que consideraba, eso en algún momento él me lo relató, que había que escribir lo más complejo posible, solo para la comprensión de los verdaderos iniciados, al investigador que ahora busca acercar su prosa al mayor número de lectores? ¿Cómo fue su encuentro crucial con el neozapatismo y cómo fue que terminó por interesarse también por las luchas de las mujeres? No lo voy a desentrañar aquí porque la conferencia es de Jorge y no de quien ahora habla. Pero me viene a la mente y quiero evocar una anécdota que a mí me gusta mucho, que data, nunca he sabido de qué año, porque yo como historiadora me llevo mal con la cronología. Y es la historia de la resurrección del Doc Alonso por un grupo de mujeres indígenas. En un tiempo en el que él estaba sin duda muy lejano del feminismo y cuando no había más zapatismo en este país que el recuerdo de don Emiliano y la potencia histórica de su memoria. Bueno, al doctor Alonso le dio el patatús andando de antropólogo en una comunidad remota. Las mujeres lo colgaron de los pies y lo revivieron. Con la licencia que me da la amistad, yo quiero interpretar esa historia como una alegoría. El mundo campesino, las mujeres, el mundo indígena, pusieron su perspectiva de cabeza. Sacudieron las certezas del antropólogo. La perspectiva sobre el mundo se fue poniendo de cabeza por obra de la interacción con la gente. Y al volver a su lugar habitual el cuerpo, pues la mirada imposible que siga siendo la misma. No solo por el caminar de este discípulo de grandes caminantes, sino por el encuentro sensible con tantas y con tantos. Se puede ver así la antropología al modo del Doc Alonso como una forma de hacer, de caminar, de dialogar, de rectificar, de invitar a cambiar de rumbo, de invitar a pensar, de sumar pensamiento crítico y caminar crítico. Caminar que se hace con zapatos soñadores, utopistas, y que lo fue llevando a donde lo encontramos hoy, y ya fue mencionado aquí hace un momento. Jorge Alonso Sánchez es profesor emérito en el CIESAS Occidente, también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, también es investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores y actualmente tiene a su cargo un proyecto de investigación de largo aliento sobre partidos políticos, movimientos antisistémicos y convergencias sociales.
¿Se reconoce acaso en ese título la suma de los 3 títulos que hacían las inquietudes de su formación en licenciatura, en maestría, en doctorado? Yo digo sí, con algo más, con la sacudida de la resurrección a manos de las señoras en esa comunidad remota. Se doctoró en antropología en el año de 1983 y de esos años data, por lo menos a lo que puede rastrearse, sus primeros trabajos con don Pablo González Casanova, una cercanía que nunca se ha desmentido. Pero luego el temblor de 1985, o eso quiero yo pensar, quizás otra potencia de magnitud semejante, pues nos lo regaló. Y nos lo regaló en serio, porque Jorge Alonso es un hombre de presencia segura. A su trabajo sobre el banquero que fue Rubén Aguilar Monteverde, Jorge le puso por título Un hombre confiable. Y la razón del título se expone en la obra, pero en esta ciudad, como en todos los círculos en donde Jorge se mueve, sabemos perfectamente que si existe un hombre confiable, ese es Jorge Alonso. Así, el doc llegó a esta ciudad y pronto quedó claro que no habría forma de hacer como si no estuviera. Fue el principal instigador de la creación de programas de posgrado en una ciudad que los necesitaba urgentemente, de revistas nuevas, de proyectos. Es un hombre que ha sabido construir instituciones sin tener que gobernarlas. Y un hombre que sabe estar tempranito, ahí en su cubículo de Ciesas de Avenida España, todos los días, rigurosamente, siguiendo las indicaciones de su reloj checador interno. Sabemos que contamos con él. Con el cerebro por principal músculo y buscando hacer de la práctica de la crítica un permanente contagio. Y siempre guiado por una preocupación ética, aquella que nos obliga y nos hermana con todas las causas urgentes de la humanidad y más allá de ella. Con profundo respeto, con igual cariño y con la misma urgencia de escuchar lo que ustedes, le cedo la palabra al doctor Jorge Alonso. Buenas tardes. Agradezco al licenciado Raúl Padilla y a la doctora Dulce María Zúñiga la invitación a impartir esta conferencia. También quiero agradecer las atenciones de todo el comité de esta cátedra. Me da mucho gusto contar con la presencia del vicerrector, el doctor Héctor Raúl Solís, y del doctor Juan Manuel Durán, rector del CUSH, y también de Andrés Fábregas, director del CIESAS Occidente. No puedo más que decir que me conmovió profundamente esta inmerecida presentación y agradezco a la doctora Elisa Cárdenas su brillante exposición. Y agradezco a ustedes que quieran compartir estas reflexiones hacia una nueva revolución copernicana. Nicolás Copérnico, en su clásico libro De Revolutionibus Orbium Celestium, rompe con la concepción tolemaica que veía al universo girando alrededor de la Tierra para pasar al heliocentrismo de nuestro sistema planetario. Esto implicó el inicio de un cambio de mentes de gran calado, pero no sucedió de inmediato.
Copérnico había escrito previamente Commentariolus, en donde adelantaba varios axiomas que desarrollaría más a fondo después. Entre ellos estaba que los cuerpos celestes no tienen un centro común, que el centro de la Tierra no es el centro del universo, que el movimiento diario aparente de las estrellas es el resultado de la rotación de la Tierra sobre su propio eje y que todos los planetas giran alrededor del Sol. La propuesta heliocéntrica ya había sido planteada por Aristarco muchos siglos atrás, pero no se le había tenido en cuenta. El libro De Revolutionibus Orbium Celestium apareció cuando Copérnico estaba postrado en cama y murió el mismo año en que salió la obra. La primera edición no llegó a agotarse, mientras que los libros que defendían el sistema ptolemaico se reimprimieron muchas veces. El modelo de Copérnico, que estaba en desacuerdo con el saber aceptado, estuvo en paréntesis hasta que nuevas generaciones de astrónomos lo difundieron. Esto implicó una gran mutación en el pensamiento científico. Kuhn, al tratar la revolución copernicana, profundizó en lo que había implicado la astronomía planetaria en el desarrollo del pensamiento occidental, tanto en lo filosófico como en lo científico. Escribió que esta revolución lo era en el campo de las ideas, pero implicaba cambios radicales en la forma de comprender la naturaleza y de una actitud que tenía que traducirse en la vida cotidiana. Por su parte, el antropólogo Lévi-Strauss, al referirse a la obra de Ferdinand de Saussure, enfatizó que había operado una revolución copernicana en el ámbito de los estudios del hombre al investigar la lengua en sí misma como sistema. Habría que recordar que la revolución copernicana rompió con el dogmatismo que se había establecido y encarcelado el pensamiento. El gran dogma actual, que ha llevado a los peores males humanos y al peligro de truncar la reproducción de la vida humana en el planeta, es, para muchos movimientos, el capitalismo, que se impone como la única forma de relación y que quiere estar sin alternativas. Sin embargo, estos movimientos anticapitalistas están impulsando una revolución copernicana al denunciar al capitalismo como antihumano y antiplanetario. Lo humano ya no resulta ser lo central, sino la relación humanos-naturaleza, en donde ésta tiene derechos que hemos conculcado y debemos reparar. Esos movimientos están creando algo nuevo. Plantean lo que a primera vista parecería imposible, pero que lo hacen factible por su propia experiencia. Considero que un profundo cambio mental que afecta la vida cotidiana se está operando actualmente en varios campos y aspectos fundamentales y que esta revolución la impulsan varios movimientos populares que están variando los ejes centrales de cómo ver nuestro mundo, lo cual repercute en actuaciones que se derivan de esa mutación. Siguiendo con la analogía del sistema solar, en el siglo XXI los astrónomos degradaron a Plutón de su categoría de planeta y lo ubicaron como un objeto más en un conjunto de pequeños objetos celestes al que han llamado el cinturón de Kuiper. El estudio de las órbitas de algunos de estos cuerpos ha conducido a la hipótesis de la existencia de otro gran planeta que no ha podido ser ubicado todavía, aunque también hay quienes apuntan a la materia oscura como la causante de los comportamientos detectados. Esto indica que nos falta todavía mucho por investigar en nuestro propio sistema solar. Las formas de proceder de tres relevantes movimientos anticapitalistas podrían también abrirnos hacia nuevas pistas para calibrar el alcance de una nueva revolución copernicana en las ciencias sociales. Para el acercamiento al estudio de estos tres movimientos,
plantearé algunas de mis recientes búsquedas, precisando que se trataría de una especie de segunda reflexión marseliana en torno a sus expresiones existenciales. En la versión completa hay una primera parte que da el contexto de los movimientos anticapitalistas, en la que se ve cómo el capitalismo es generador de males catastróficos, se examina cómo el Estado refuerza el capitalismo y cómo la estructura política propicia el predominio de una tendencia autoritaria. También se da cuenta de diversas resistencias anticapitalistas, se realiza un acercamiento a los movimientos populares que impulsan la construcción de lo común y se hace ver cómo la lucha anticapitalista es una lucha por la humanidad, pero no tenemos tiempo para todo esto, quedará en el documento que subirán en la página de la cátedra. Pero un punto sí quisiera destacar de esta primera parte. Se ha cuestionado la obsesión capitalista por el crecimiento. El capitalismo fuerza esto impulsando que se consuma más y produciendo una gran cantidad de cosas innecesarias y generando la poderosa institución de la publicidad. Esto no es sustentable. La deformación del modo de producción capitalista conlleva muchos peligros, porque es genocida y geocida. El capitalismo es depredador y destructor de la naturaleza. Impone una propuesta de muerte necrodependiente. Se encuentra en guerra contra los ecosistemas, contaminando en grado sumo. La ciencia, en sinergia con el capitalismo, ha introducido cambios importantes, pero sobre todo afectaciones a la humanidad, porque ha sido cooptada por el capital corporativo que mantiene un mundo insustentable, produciendo medicamentos nocivos, alimentos dañinos, provocando gases de efecto invernadero y multiplicando el armamentismo. Un sello característico del capitalismo es la pobreza en medio de la abundancia de pocos. Es decir, hay muchos que viven precariamente mientras unos cuantos se quedan con casi todo. Hay crecimiento económico, innovación tecnológica, pero sustentado sobre la miseria de los más. La destrucción del medio ambiente implica grandes daños y sufrimientos humanos. El declive de los minerales, la destrucción generalizada del planeta son resultado del modelo de desarrollo científico y tecnológico utilizado por el capitalismo. La gran aceleración de la economía después de la Segunda Guerra Mundial ha impulsado a que se dinamice el cambio climático y se ha incrementado la acidificación del océano. Se ha puesto en marcha la llamada sexta extinción con la desaparición de bosques, contaminación tóxica, química, radioactiva, pérdida de agua dulce, destrucción del nitrógeno y de ciclos del fósforo. Cuanto más produce el capitalismo, más basura se acumula e inunda el planeta. La obsolescencia programada contribuye a esto. Hay enormes cantidades de plástico en los mares. El capitalismo ha impulsado una forma de vida incompatible con el sistema natural. Lo que se ha celebrado como progreso es un tumor que atenta contra el mundo vivo. La vía del crecimiento basada en la extracción de minerales finitos, en la alteración de los ciclos naturales y en la generación de cantidades ingentes de residuos ha llegado a situaciones extremas. El capitalismo, al tener una dinámica de que si no crece no funciona, en esa vorágine ha destruido las bases naturales de la vida en el planeta. La catástrofe socioecológica se ha convertido en irreversible. Ecológicamente, el planeta se encuentra amenazado de muerte. El Club de Roma desde hace años mostró la inviabilidad del crecimiento permanente de la población y sus consumos sobre la base material de un planeta con límites físicos.
El capitalismo está agotando los recursos energéticos y naturales y ha roto los equilibrios de la tierra. La antropóloga Yayo Herrero ha situado la contradicción actual entre la vida y el capitalismo. Ha mostrado que hay una guerra del capital contra la vida. Precisó que existía una oposición entre la maximización del capital y todos los trabajos, no solo los pagados, sino también los del hogar. Reconoció la existencia de muchas resistencias locales, incluso intensas, pero enfatizó que si alguien protagonizaba una revolución global, era hasta ahora el capital. Sus cambios están haciendo naufragar hasta las bases antropológicas que organizan la vida. La academia sigue sosteniendo que estamos en el Holoceno, pero desde los años 80 del siglo pasado se planteó que nos encontrábamos en el Antropoceno, período nacido con la agricultura y la ganadería y acrecentado por la sociedad industrial. En el Antropoceno, los humanos hemos cambiado las reglas del juego que organizaban lo vivo desde hace millones de años. Esto ha influido en variaciones del clima y alteraciones de los procesos de la biosfera, implicando una disolución de la consistencia humana. Las crisis ecológicas afectan alimentación, transporte, industria y urbanización, con producción de migraciones forzosas. Unos 60 millones de refugiados y personas desplazadas huyen de países devastados por el hambre y por la guerra. Las poblaciones migrantes han aumentado a 250 millones. Hay expulsión de muchas personas a los márgenes de las sociedades o fuera de la propia vida. La crisis de civilización no es solo material. El capitalismo mundializado sobre la base de una cultura patriarcal ha ido configurando una antropología y un modo de concebir la humanidad. La visión del antropoceno plantea que el ser humano siempre ha estado en conflicto con la naturaleza, pero hay quienes llaman la atención de que esta terminología mete a todos en el mismo saco cuando existen grupos humanos que han tenido en cuenta el respeto a la naturaleza, por lo que han propuesto como mejor término el de capitaloceno. El problema no es tanto el crecimiento de la población como la explosión consumista. Se destaca que desde mediados del siglo XIX hasta hoy, la población mundial se ha multiplicado por 7, pero el consumo global lo ha hecho por 40. Sin embargo, a pesar de las experiencias del respeto al nivel global, hemos llegado a situaciones de grave peligro. Se achican los espacios donde desarrollar la vida y es más fácil vivir bien. Ya no se plantea pensar un modelo de desarrollo sostenible, sino cómo detener la insostenibilidad y conseguir vidas dignas en un planeta en pleno cambio climático y con la evidencia de los límites para la sobrevivencia. Hay ecologistas que proponen mercantilizarlo todo, el aire, el agua, para evitar, dicen, los costes ocultos. Pero esa mercantilización agravaría más el problema. Se tiene así una visión mecánica y no orgánica cuando los sistemas no tienen partes, sino participantes que no son separables. Todo está relacionado. Ningún interés económico puede estar por encima de la vida. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan. Finalmente, no habría que perder de vista que el capitalismo, así como comenzó, también tiene una fecha de caducidad, es decir, no es inmortal, no es perenne. Segunda parte, 3 movimientos anticapitalistas paradigmáticos. Los kurdos en Rojava, el pueblo mapuche en la Patagonia rebelde y los zapatistas en el sur mexicano, con sus economías asociativas y colaborativas, con sus prácticas ecológicas, con sus autogobiernos y con sus creaciones culturales, han estado dando un ejemplo de las luchas contra el capital, el Estado, el colonialismo y el patriarcado. Asomémonos someramente a estas experiencias.
el confederalismo democrático de los kurdos. Para un sector muy dinámico de los kurdos que ha logrado consolidarse en Rojava, el capitalismo ha sido visto como un sistema que ha provocado el cambio climático, el descongelamiento de los polos, el agotamiento de recursos, la pérdida de bosques y selvas, la falta de agua potable, la expansión de enfermedades. Se ha acelerado un proceso de un colapso en los escenarios de guerra. Los kurdos han experimentado en carne propia y con muchas pérdidas humanas que una importante característica del capitalismo es que solo puede existir por medio de la guerra. Para ellos, el capitalismo es la visión más desarrollada de la vida esclavista. El orden de saqueo de la economía capitalista coloniza y esclaviza territorios y sociedades. El capitalismo ha acondicionado a la sociedad para producir dinero y consumir. Se organiza militar, política y culturalmente para asegurar sus propios valores sociales. El sector financiero es el más parasitario e improductivo del capital. Llaman la atención de que el endeudamiento es una forma de usurpación. La conquista de la sociedad la realiza de una manera material y moral, mercantilizando todo. Destacan que ha logrado una conquista mental de la sociedad del espectáculo. Insisten en que sin hegemonía cultural, los monopolios económicos y del poder no pueden dirigir nada. Hacen ver que el mundo virtual es otro instrumento para que el capitalismo ejerza hegemonía mental. Se virtualiza la vida. El capitalismo es incapaz de autolimitarse. Convocan a detener el expolio al que ha sido sometida la naturaleza, que el capitalismo la está acabando, y precisan que la verdadera fuerza de la modernidad capitalista no estriba tanto en el dinero o en el poder de los ejércitos, como en la capacidad de asfixiar con su liberalismo cualquier forma de utopía. Otra cuestión sobre la que llaman la atención es que el sistema capitalista ha mostrado capacidad de convertir las corrientes que luchan contra él en instrumentos en su servicio. No obstante, existen muchos grupos que están buscando alternativas de vida. Se ha hecho ver que un buen ejemplo de esto se encuentra en la revolución de las mujeres del pueblo kurdo en el Medio Oriente. Su organización social está basada en la autoadministración de la vida sin Estado, con un papel protagónico de las mujeres frente al patriarcado y en defensa de la madre tierra. Se da una organización de las mujeres en todos los ámbitos de la vida que contrarresta la dominación masculina. Se impulsa una activa presencia de mujeres en la producción de alimentos, en proyectos agroecológicos, en la responsabilidad de cargos públicos, en la coordinación de grupos de estudio, en la conformación de agrupaciones de autodefensa femenina, en tribunales de justicia. El corazón de la revolución de los pueblos kurdos son las mujeres y la comprensión de que la liberación de las mujeres es la liberación de la sociedad. La revolución kurda construye espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados. Han dinamizado regiones autónomas que funcionan con empresas autogestionadas en entidades de autogobierno comunal, en federaciones y asociaciones con democracia participativa. Han ido forjando escenarios anticapitalistas, antipatriarcales y de defensa de la madre tierra. En lo ecológico, se trata de cuestionar las raíces de un sistema de civilización que se basa en la destrucción del entorno. Cuestionar hábitos de vida y las relaciones de la sociedad con la naturaleza para tener un cambio de paradigma y entender el mundo es necesario. El movimiento de liberación que impulsan no pretende librar una lucha nacional, sino que están en búsqueda de una nación democrática. Tratan de no quedar sometidos bajo un poder estatal, no tratan de construir un Estado.
han abandonado la visión de un Kurdistán independiente que tuvieron durante mucho tiempo y se han propuesto construir una nación democrática donde nación se entiende no como lengua, bandera, patria, sino como unidad social de gran tamaño que comparte historia y culturas comunes. La nación democrática no está entre fronteras, sino corresponde a una sociedad que se siente afín y comparte valores y mentalidades comunes. Los kurdos han mostrado que se puede organizar la vida sin depender de los estados ni del capital para satisfacer las necesidades básicas de la población. Su propuesta política ha sido el confederalismo democrático de carácter femenino y ecológico. Es un sistema social basado en la liberación de los géneros y la ecología. Han creado un sistema confederal de fuerzas de autodefensa. Se basan en la teoría y praxis del feminismo kurdo. La ecología social y el municipalismo libertario son básicos para trascender el Estado. En lugar de centralizar el poder, buscan reasignarlo a las bases por medio de formas horizontales de representación. Se pretende crear una sociedad que trascienda las estructuras opresivas del Estado-nación capitalista. El confederalismo democrático se ha implementado por medio de comunas y consejos. Lo económico se organiza en formas cooperativas. Hay una multiunidad en la que se expresan la diversidad y la creatividad. Lo fundamental es la democracia directa para el autogobierno al margen de las estructuras estatales. Su dinamismo parte desde abajo. Organizan el poder de los sectores colectivos en un ámbito de gobierno con base en la democracia directa. Dadas las condiciones en las que se encuentran, la autodefensa resulta muy necesaria. Las comunas implementan directamente la voluntad de los pueblos mediante la práctica diaria. La comuna es una unidad autónoma vinculada a otros por una estructura confederada que coordina acciones y garantiza compromisos compartidos. La participación es voluntaria y libre. Si un asunto excede la capacidad de una comuna o afecta a varias comunas, los consejos se convierten en los siguientes sitios de debate y de toma de decisiones. Las kurdas sostienen que no se puede destruir el capitalismo sin destruir el Estado y que no se puede destruir el Estado sin destruir el patriarcado. Se busca una sociedad igualitaria impulsando la emancipación de la mujer y la defensa de la naturaleza. Se proponen tejer una red mundial que se convierta en una civilización democrática. Pasemos ahora a las luchas del pueblo mapuche. Los mapuche, ellos dicen que no tienen la S castellana, han denunciado que los ecosistemas en la cordillera de los Andes resultan frágiles ante la avanzada voraz del capitalismo. Pero ellos se han mantenido fuertes y firmes en la defensa de la Mapu, la tierra. Esto molesta a los poderosos. Los asesinatos del gobierno contra el pueblo mapuche han quedado impunes. Los mapuches se han propuesto defender su territorio y se han opuesto a los intentos de asimilación. En el siglo XX se organizaron para mantener sus costumbres y formas de vida heredadas. Con el gobierno de Allende vieron que la izquierda podía ser su aliada y reivindicaron con vigor sus territorios históricos. Cuando sobrevino el golpe militar, hubo mapuches detenidos y desaparecidos. En la época de la dictadura se dividieron tierras comunales y fueron entregadas como propiedad privada. Pero se fue avivando una identidad que se ha ido fortaleciendo. En la época de la transición democrática se dio un acuerdo con organizaciones representativas de pueblos originarios por la cual los indígenas aceptaban transitar a la democracia por la vía institucional instituida entonces. En 1993 se dictó una nueva ley indígena, pero esta reforma constitucional fue rechazada por el Congreso Nacional.
Surgió un gran conflicto frente a un megaproyecto hidroeléctrico y sobrevino la represión. A finales del siglo XX, comunidades demandaron la restitución de tierras que una empresa forestal les había despojado. Una vez más hizo presencia la represión, pero entonces se acusó a los mapuche de ser terroristas. Un juez los absolvió, pero la Suprema Corte anuló el juicio y hubo varios condenados. A inicios del siglo XXI, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que no se había cumplido con el debido proceso en esa condena. En 2007 se realizó una larga huelga de hambre de presos políticos mapuche. Hubo jóvenes que comenzaron a defender su lengua y plantearon la lucha por su autonomía. Los mapuche no han cesado de exigir su reconocimiento. También han emprendido la defensa de la madre tierra en contra de las afectaciones ambientales. Los diferentes gobiernos no han entendido su sentimiento por la madre tierra. La izquierda ha querido reducir la actuación de los pueblos en marcos campesinos, pero los mapuche no ven la tierra como un bien, sino como una madre. Su cultura respeta la dualidad del ser humano y de los seres vivos. Defienden denodadamente la naturaleza. A inicios del siglo XXI, el pueblo mapuche denunció que el sistema capitalista depredador quería su desaparición ideológica. Señalaron como su gran enemigo a la transnacionalización de la economía, pues la inversión forestal y los proyectos turísticos iban contra sus tierras y cultura. Más del 90% de sus tierras se encuentran ocupadas por latifundios. Lagos del pueblo han pasado a manos de inversiones turísticas y también se usan para centrales eléctricas. Una forma de despojo y de dominación es el hacerlos pensar que pertenecen a una provincia. Además, se ha impulsado una política de cooptación, pues intenta convertir las organizaciones mapuche en ONGs porque los quieren hacer funcionales al sistema. Se interviene con proyectos de política social para someterlos. El Estado chileno no ha tenido voluntad de resolver las grandes demandas mapuche. Ha ido contra ellos, ha perseguido a sus dirigentes, ha aumentado la represión y hay muchos dirigentes procesados. Los mapuches se han propuesto la reconstrucción de su nación, dándole valor a su vida y a su territorialidad, con respeto al equilibrio ecológico y enraizando y profundizando la lucha por su autonomía desde cuestiones cotidianas. Han aprendido que tienen que reconstruir desde sus recursos y capacidad, con autonomía desde lo local. Saben que no pueden quedar reducidos en una lucha jurídico-institucional, sino que están en un proyecto más amplio. Trabajan por construir espacios de territorialidad donde se hermane la gente solidariamente. Hay organizaciones mapuche que plantean que su lucha es antioligárquica y anticapitalista. Las demandas del pueblo tienen que ver con autonomía jurisdiccional, recuperación de tierras ancestrales, libertad económica y el reconocimiento de su identidad cultural. Su cultura está en contacto con la naturaleza y defienden tierra, montaña, ríos. Los mapuches se han opuesto a que el territorio sagrado esté ocupado por grupos empresariales que explotan recursos forestales e hídricos. Al ser despojados, sus elementos sagrados son violados. Se precisa que las mujeres mapuche se defienden como antipatriarcales, pero no quieren pensar su realidad en los parámetros del feminismo blanco. Hay también colectivos mixtos con participación del pueblo mapuche y de otras procedencias donde no hay jerarquías. Esos espacios mixtos, así como el feminismo mapuche, casi no existían una década atrás. La lengua mapuche se ha ido recuperando y expandiendo.